Xi Jinping hasta el 2000 siempre o casi. Ese parece ser uno de los principales objetivos de la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular, el Poder Legislativo chino. El fin del límite a los 2 periodos de 5 años en la presidencia ya se estableció en el 2018, pero en esta cita esto quedará firme. No es que los diputados vayan a decidir en verdad algo, pero ahí nos enteraremos de qué decisión ya tomada por la jerarquía comunista ellos van a tener que ratificar. La Asamblea es el escenario entonces donde se marcan símbolos y estrategias de lo que será el camino de la potencia asiática. Se habla al mundo y al interior de la nación, por eso es clave. Este año conmemorarán un siglo del Partido Comunista Chino y por primera vez el plan quinquenal económico no será tal. En vez de 5 años, mira hasta el 2035. Una señal que se alarga el horizonte de Xi Jinping en la dictadura china frente a la que el resto del mundo guarda silencio. El líder con más poder desde Mao aprobará una ley que, si no termina, va a dejar seriamente dañada la democracia en Hong Kong. Y ya sabemos que se aumentará el gasto en defensa junto con el fortalecimiento del consumo interno, porque China está consciente de que en época de tensiones geopolíticas podrían afectarse sus exportaciones. El gigante asiático enfrenta un momento decisivo. Su futuro es de alguna manera el futuro de toda la humanidad, desde el cobre chileno a los bonos del Tesoro norteamericano. Razón más que de sobra para que lo analicemos en Conexión Global. Nos vamos a poner en contexto entonces también, es importante, es relevante, los datos de China como país con relación a otras naciones. Y veamos por qué los vamos a comparar con Estados Unidos y con Chile, para que tengamos una perspectiva. Habitantes, el país con más habitantes del planeta, 1.400 millones de personas, 325 en el caso de Estados Unidos y casi 20 en el caso de Chile. Veamos la superficie, son 9,5 millones de kilómetros cuadrados, 400.000 más aproximadamente que Estados Unidos y muchos más, de 10 veces más grande que nuestro país, de hecho como unas 12, 13 veces más grande que nuestro país. Ingreso per cápita, esto es importante, es una tremenda potencia china, pero con muchas desigualdades. Gran importancia, la segunda potencia económica mundial, todavía peleando palmo a palmo con Estados Unidos el primer lugar, pero claro, son muchísimos habitantes. Cuando uno divide el PIB general por el número de habitantes, quedan 10.304 con zonas muy distintas a las zonas urbanas de las zonas rurales. 63.730 el PIB per cápita de Estados Unidos y en el caso de Chile, 14.772. Siempre estamos hablando de promedio, evidentemente el PIB de la nación se divide por el número de habitantes. Veamos qué ocurre con la pobreza. Bueno, en el caso de la pobreza es un 0,6%, la extrema pobreza según China. La verdad es que aquí hay un dato que puede ser súper cuestionable porque ellos dijeron que habían eliminado la extrema pobreza. En febrero dieron a conocer eso al mundo, pero bueno, ahí hay un dato que puede ser cuestionable. En Estados Unidos 11,8% y en el caso de Chile 8,6%. Veamos el crecimiento. 2,3%, la única gran nación que creció durante el 2020, decreció un 3,5% Estados Unidos y un menos 6% en el caso de Chile. ¿Qué pasa con el desempleo? Bueno, el desempleo lo que ocurre es que es de un 5% en el caso de China, en el caso de Estados Unidos 8,3% y un 11,5% en el caso de Chile. Evidentemente, cada una de estas cifras también tienen que ver, evidentemente, con lo que ha sido el periodo de pandemia en el último año, obviamente que ha afectado a todas las economías y aunque creció China, creció menos de lo que era crecido en un contexto de pandemia. Pero quiero que revisemos ahora este gigante, cómo transitó de épocas feudales hasta el día de hoy. Nos vamos a centrar en los liderazgos desde Mao hasta Xi Jinping. Cómo ha sido esa transición, los principales hitos nos lo cuesta Orlando Silva. Sereno y vigilante, el rostro de Mao Zedong decora cada rincón del gigante asiático. El fundador de la República Popular de China sigue siendo objeto de culto por haber cimentado las bases de lo que hoy en día es la segunda potencia económica del planeta.
aunque a cambio de un alto costo humano. Una historia que comenzó hace casi 72 años cuando Mao proclamó el régimen comunista. Desde entonces hasta su muerte 27 años después, China experimentó un enorme cambio y también algunas de las conmociones sociales más grandes de su historia. Con él al frente del Partido Comunista, el país mejoró la salud pública y los niveles de alfabetización mejoraron de manera impresionante. Sin embargo, la política de industrialización, conocida como el Gran Salto Adelante, provocó una de las mayores catástrofes humanitarias de la historia. Se estima que entre 20 y 45 millones de chinos murieron víctima de la hambruna. Tras ese fracaso, Mao intentó recuperar su poder con la denominada Revolución Cultural, un movimiento que implantó el maoísmo en las raíces de la política china y persiguió duramente a sus opositores, entre ellos Deng Xiaoping, quien a la muerte de Mao en 1976 se transformaría en el gran líder de China y cerebro de la transformación económica que vivió el país en las siguientes décadas, el denominado socialismo con características chinas. Mis padres fueron llamados para una humillación pública y obligados a usar un gorro con la frase antirrevolucionario. En 1989, las protestas sociales desencadenaron en la masacre de Tiananmen, donde la brutal represión militar dejó entre cientos y miles de estudiantes muertos. Ese hecho permitió a Jiang Zemin llegar al poder, era el líder del partido en Shanghái y logró evitar que las manifestaciones sociales se extendieran en esa ciudad. Gobernó durante los 90 e inicios del 2000, época en que China creció a niveles impresionantes y se consolidó como potencia económica. Pero como sus antecesores, las violaciones a los derechos humanos ensombrecieron su mandato. Sobre él, además, pesan cargos de genocidio y delitos de lesa humanidad contra la población del Tíbet. Desde que llegué al gobierno central, he ordenado a todas las provincias que apoyen el desarrollo en el Tíbet. Pero fue con Hu Jintao que China se consolidó como la segunda potencia mundial. Fue el primer dirigente no militar en asumir la dirección del Partido Comunista Chino. Desde que tomó el poder en 2002 hasta su salida en 2013, la economía china se cuadruplicó. También fue el responsable de iniciar una persecución en el partido maquillada en una lucha contra la corrupción interna. Combatir la corrupción y promover la integridad política es esencial. Si fallamos, podría traer el colapso del partido y la caída del Estado. Xi Jinping es el último y actual gobernante, considerado por muchos como el más poderoso de las últimas décadas. Ha promovido un culto a su persona, logró equiparar su nombre en la Constitución a otros como el de Mao y Deng, y en 2018 logró aprobar una ley que le permite perpetuarse en el poder. Sus críticos lo llaman el nuevo emperador de China. Debemos tener el valor y la determinación para construir sobre los históricos logros realizados por el pueblo chino bajo el liderazgo de los comunistas y crear nuevos logros y avanzar hacia un futuro siempre prometedor. Xi ha endurecido el control del Partido Comunista y ha fortalecido las pretensiones territoriales chinas, enfrentándose a sus vecinos y a Estados Unidos, con quien mantiene una dura disputa en lo económico, aunque no ha descartado que los roces con su histórico enemigo puedan pasar al campo militar. Nos vamos a ir de inmediato desde Costa Rica a conversar con Andrés Raggio. Quiero preguntarte de inmediato, Andrés, ¿se pronuncia correctamente Raggio o Raggio? No, está bien así, muchas gracias, no hay problema. Ya, ok, bueno, quiero contar que él es candidato a doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador en Argentina, diplomado en Estudios Internacionales y licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de la República en Uruguay. Quisiera preguntarte que conversáramos un poco por la figura de Xi Jinping, porque el 2018 finalmente logra que ya tenía los 3 cargos más importantes en el ejército, en el Partido Comunista y en el gobierno chino, logra que se elimine este límite de 2 periodos en la presidencia de 5 años y por lo tanto, claro, su margen podría igualar a las de Mao o no sé si superarlo, pero se le amplía el horizonte de cuánto tiempo puede seguir al mando del país. Entonces me gustaría que lo describieras un poco de su vida, quién es, cómo ha sido su llegada al poder.
Bueno, sí, en particular forma parte, como bien plasmaban ustedes antes de mi intervención, es la quinta generación de líderes del Partido Comunista Chino, que tiene un trabajo muy importante en, como se dice, los cuadros políticos del partido, que después posteriormente terminan llegando a instancias más de carácter nacional. En general, los cuadros del partido es un partido, si se me permite, burocratizado, en el sentido que se institucionalizan todas las etapas y se pasa por diferentes filtros para llegar a las instancias nacionales, es decir, no llega cualquiera, para que se entienda, no es que llega un outsider, como se suele decir. En el caso de Xi, su padre participó en la revolución, él desde muy chico, desde su adolescencia, estuvo vinculado al Partido Comunista y fue pasando por diferentes etapas, instancias provinciales y determinadas instancias de poder medio, para después posteriormente llegar a las instancias nacionales dentro del partido. El cambio trascendental que tú preguntabas y un poco que refleja, que se consolidó en 2018, tiene que ver con que ya esta última quinta generación de líderes tiene la oportunidad de continuar. Y después había además una especie de norma de uso dentro del partido y dentro del núcleo más duro del partido, que formaban parte del Politburó, y ese Politburó siempre tenía hasta ahora, o hasta la anterior administración, candidatos menores a 63 años, cosa que en esta no sucede, por lo cual también se parte de la base que pueden existir, más allá de esta implementación o esta nueva constitución que pone a Mao, a Deng y a Xi dentro de la constitución, le da la oportunidad de prolongar su mandato y al mismo tiempo nos da una pista de que no existen candidatos menores de 63, por lo cual efectivamente se puede generar eso. Andrés, ¿cuál dirías tú que es lo más relevante? Porque cada uno de los líderes, como lo contábamos, ha tenido su sello. Desde Deng Xiaoping, cuando se produce la apertura después de Mao, hasta Mao con la revolución cultural, el gran salto hacia adelante. Otros que en el fondo tuvieron otro tipo de liderazgo. La pregunta es, como el desarrollo científico en el pasado, ¿cuál sería el sello del programa de Xi Jinping, por ejemplo? Algunos han dicho el combate a la corrupción, pero junto con eso aprovechar ese combate a la corrupción para también hacer purgas dentro del Partido Comunista. ¿Cuál dirías tú en ese ámbito interno y externo que ha sido el programa político, la línea política de Xi Jinping? Bien, como tenemos en el imaginario, por lo menos desde Occidente, sobre China, suelen trabajar mucho a largo plazo, por lo cual, si bien hay mucha impronta del gobierno de Xi Jinping, del propio Xi Jinping y de asumo su núcleo duro de asesores y también de participantes del Politburó, tanto del partido como del gobierno nacional, desde el punto de vista oficial, en general se resalta la lucha contra, no el cambio climático, pero sí promover el medio ambiente, la economía verde y también lo que tú mencionabas sobre la corrupción. Algo que se denominó en su momento que se iba a cazar tanto a las moscas como a los tigres, es decir, todos aquellos aspectos o personas con actos ilícitos o de corrupción directamente que sean de alto nivel como del más bajo nivel. Y esto, por supuesto, abre toda una gran ventana de especulaciones del poder que genera tener esa oportunidad de buscar de forma constante y de forma minuciosa la corrupción en el partido para lograr, podríamos decir de forma más metafórica, liberar el camino a fin de establecer la línea que promueve Xi Jinping y su sector dentro del Partido Comunista y por añadidura también dentro del país, desde China. En términos generales, creo que se destaca esto de la corrupción. Ha existido una gran cantidad de personas vinculadas con ese mote, digamos, de corruptos, han sido expulsadas del partido. Y por otro lado, a mi modo de ver, más allá de lo que puede pasar a nivel interno en China con la búsqueda de la reducción de la pobreza y la eliminación de la indigencia, creo que en las presidencias de Xi lo que estamos viendo es una mayor presencia de China a nivel internacional, con algunas propuestas de gobernanza global, lo que pone, y aquí podríamos hablar mucho más, por supuesto, pero no quiero tampoco limitar o ganar mucho tiempo en eso. Esto genera algunas reacciones dentro de la comunidad internacional occidental y pone un poco más en discusión, digamos, pone sobre la mesa cuestiones vinculadas a como Biden hablaba de la democracia y los derechos humanos. Justamente quiero ir a ese punto, a dos, pero separémoslo y vayamos uniéndolo a la vez en lo que sea necesario.
es el tema de los derechos humanos y Xi Jinping. Algunos articulistas y analistas, en el momento en que él llega al poder el 2013, dicen, fíjense que aquí podemos esperar incluso una apertura. ¿Y por qué? Porque el padre de Xi Jinping fue muy cercano, en el fondo, a los máximos jerarcas comunistas, y también él sufrió una purga durante la Revolución Cultural. Y él mismo, Xi Jinping, fue enviado a campos de reeducación. Entonces, algunos decían, no, aquí va a haber un poco de apertura en derechos humanos, y no ha habido eso. Ha retrocedido tanto que Amnistía Internacional, la ONU y otros organismos han dicho que hay la mayor violación de derechos humanos desde Tiananmen. El tema es, ¿cómo crees que va a evolucionar el tema de los derechos humanos? Y, en ese sentido, también cómo se confronta con un Joe Biden que, a diferencia de Donald Trump, pareciera, al menos en el discurso, que sí va a ser un tema en su gestión. Bien, creo que para este tipo de temas lo principal es separar del dicho al hecho. O sea, separar lo que es la acción concreta de los títulos, ¿no? Claro. En el caso de China en particular, lo que goza desde el punto de vista oficial el gobierno chino es que es una línea roja. Es algo que no está dispuesto a discutir, porque aquí, y aquí va un poco de historia, ¿no? Particularmente desde Deng Xiaoping con el proceso de reforma y apertura que se presentó en el 78 y se implementó desde el 79, donde existe una clara bifurcación entre lo que significa el liberalismo político y el liberalismo económico, que era un poco el que imperaba en Occidente en su momento. Es decir, Deng Xiaoping tenía claro que China debería abrirse al mundo, cosa que efectivamente estamos viendo, y es un poco también este interés, porque claramente genera mayor vinculación y, si se me permite, también mayor dependencia o interdependencia para casi todos los países del mundo a nivel comercial y económico. Pero por otro lado hay algunas líneas donde el gobierno chino no quiere entrar en discusión, como es el liberalismo político, porque entiende que eso es parte de los principios del sistema internacional, donde los asuntos internos se tienen que resolver dentro del país. Entonces, creo que lo que vamos a ver de aquí en adelante es una profundización de estos temas, porque desde la contraparte, si estamos pensando en términos en el centro a China, desde la contraparte y en particular Estados Unidos, con Biden, por supuesto, se va a exacerbar, se va a promover y se va a intentar reflejar aún más los problemas internos de las violaciones de derechos humanos que se han presentado algunas resoluciones en la Asamblea General, que no todos los países la han apoyado, incluso Corea del Sur no las ha apoyado, pero que cada vez ponen más en tela de juicio, justamente creo que es la mejor forma de abordarlo, como se pone en juicio el actuar del país al respecto. Y por el otro lado, China, más allá de si puede llegar a discutir el aspecto de la apertura política y el aspecto de los derechos humanos, independientemente en qué partes de China, concibe esta discusión como parte de un todo o de un sistema más geopolítico, más que tiene que ver con cómo se va a configurar el nuevo sistema internacional y qué rol juega China en eso. No puede evitar considerar, y creo que, y si se me pregunta mi opinión personal, es inevitable que existan reacciones desde Occidente o de Estados Unidos en particular ante un actor que se muestra cada vez con más músculo. No sé si más desafiante estrictamente, pero sí cada vez intenta ganar mayores parcelas del poder relativo dentro del sistema internacional. Por lo cual es un poco el talón de Aquiles que China no quiere someter a discusión, pero que en algún momento la coalición occidental o la comunidad internacional, como se le suele llamar, va a poner sobre la mesa. Entonces hay que ver cómo lo trabaja China y ya podemos empezar a ver algunos vestigios de eso. Por ejemplo, en qué definimos, no por democracia, sino qué definimos la calidad sobre el bienestar de la población. Si se centra en, por ejemplo, tener elecciones, o si se centra en, como mencionábamos, la salida de la pobreza y la calidad de vida. Que es donde Andrés pretende hacer el énfasis, y en los discursos así lo hace, en sus 14 principios que sustentan sus programas de gobierno. Xi Jinping, él hace el énfasis de que la primera importancia es que sean felices los chinos, y por lo tanto es súper relevante, y pone ahí, habla todo el rato nada de derechos humanos, sino que habla de la felicidad, el bienestar material, la necesidad de que, hablamos incluso de los derechos de tercera generación de alguna manera, pero habla en ese énfasis. Para cerrar, quisiera preguntarte, ¿hay algo que realmente en esta asamblea se juegue Xi Jinping? ¿Y en qué sentido te lo pregunto? Porque
claramente ahí van a ratificar lo que la jerarquía comunista en sus distintos niveles ha decidido previamente. Pero en la escenificación de ese poderío, porque hemos visto en el pasado cómo algunos líderes que creíamos que iban a lograr cimentar largas carreras, las cortaron antes, o que habían preparado una transición para cuando salieran de la presidencia, no lo lograron. Entonces te pregunto si hay algo relevante que se juegue o a lo que debemos estar atentos en esta escenificación del poder, que es en definitiva esta Asamblea Popular. Sí, en realidad es una confirmación. Palabras más, palabras menos, de como lo mencionabas tú. En realidad, lo que se espera es que es un plan quinquenal que tiene algunas particularidades, además de la visión 2035 que también ustedes mencionaban, y creo que por eso es clave. Es la consolidación de un modelo, de un proyecto que se da en un marco sistémico de gran incertidumbre y claramente en cambio. Es decir, lo que se logre efectivizar de ese plan en corto plazo podría... tiene que ver con el devenir de la comunidad internacional y del sistema internacional y del mundo en general. Porque una cosa, por ejemplo, como ejemplo, que me había anotado para mencionarla, la gran magnitud que tiene China, como decías tú, por la población, por el territorio y demás, genera grandes cambios en no solo en los indicadores, pero sí en los indicadores internacionales y en cuanto a lo que representa cada factor en análisis mundial. Por ejemplo, China reduce significativamente la pobreza, ergo se reduce significativamente la pobreza en el mundo. Y ahora, por ejemplo, China tiene una visión en su plan nuevo sobre una economía más verde, una cercanía a la producción de energías renovables, un incentivo a la tecnología, que consideran que es un eslabón importante de poder, que eso también hay que tenerlo en cuenta, es un factor de poder la tecnología al día de hoy, no cabe duda, por lo cual es muy probable que esta carrera se lleve en otras esferas diferentes a las que nosotros conocíamos en el siglo XX, digamos, sin esquivar a lo que se suele preguntar todo el mundo. Perfecto. Es si se va a llegar a un enfrentamiento, si se va a llegar a esa famosa trampa de Tucídides. Evidentemente pareciera ser que, más allá de aumentar el complejo militar y los recursos, pareciera ser que se apunta más a la tecnología, a la innovación y a algo fundamental, a no depender tanto del exterior. Exacto. Y hay algo muy importante, que es la famosa dual circulation, o la economía de dos vías, economía dual, en el fondo, que es fortalecer también el consumo interno para no depender tanto de las exportaciones, que puede, él sabe, mientras más crece como gigante, también puede recibir sanciones en el exterior. Entonces, claro, evidentemente que si tú fortaleces el consumo interno y no eres dependiente tecnológicamente de Estados Unidos, eres más libre para tomar tus decisiones. Andrés, muchísimas gracias, ha sido un placer conversar contigo desde Costa Rica. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global. Muchas gracias a ustedes, saludos para todos. Bueno, es importantísimo fijarnos en que el plan ahora quinquenal, que sería el número 14, va a dejar de ser quinquenal porque tiene no objetivos de 5 años, sino hasta el 2035. Y en eso, evidentemente, las cifras que se han planteado respecto de inflación, desempleo, déficit, son muy relevantes, pero para eso la base, evidentemente, es el tremendo crecimiento que ha tenido China. Veamos. Es cierto, en el 2010 hablábamos de 10,6%, comenzó a bajar, 9,6, 7,9, estuvo estabilizado después en torno a 7, 6,8, 6,9. Comenzó a bajar después, importante, el año de pospandemia, llega a un 2,3%. El año de la pandemia es de un 6,1 al 2,3. Pero hay que considerar que fue la única de las grandes economías que al menos logró crecer, un 2,3%, pero logró crecer. Y este año lo que ha dicho la Asamblea Popular China, en esa instancia se ha hablado como meta de crecimiento un 6%, pero todos los analistas dicen que la verdad es que podría ser bastante más que aquello, podría ser un 8% y finalmente si lo logran siendo la meta 6, tendría un efecto político de decir, bueno, lo hicimos incluso mejor de lo que esperábamos, pero entre un 6 y un 8% son las proyecciones de crecimiento para el 2021, con lo cual de nuevo vuelve a tomar la delantera y es importante ver estas cifras para lo que ha construido un país que todavía tiene vulnerabilidades, evidentemente, en las grandes diferencias campo-ciudad, en las diferencias salariales y también en la fuerte dependencia del exterior respecto de sus exportaciones y por eso quieren fortalecer el mercado interno, como lo conversábamos recién con Andrés. Vamos a ir a hablar de relaciones
internacionales y para aquello, ¿quién mejor desde Estados Unidos que Jorge Heine, ex embajador además de nuestro país en China, conocedor muchísimo de esa área, de ese país? Así es que, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Global. Muy buenas tardes, Mónica. Un gusto estar contigo, como siempre. Igualmente, tenemos hartas cosas que conversar en el contexto de esta Asamblea Popular, de esta nueva reunión anual del Parlamento chino, pero quiero enfocarme contigo en las relaciones internacionales. Lo primero me gustaría es que le explicaras a la gente, evidentemente no es en la Asamblea Popular nos enteramos de cuáles son los lineamientos, pero no es ahí donde se toman las decisiones en relaciones internacionales. ¿Quién toma realmente las decisiones de relaciones internacionales en China? ¿Dónde están las instancias de poder? Gran pregunta. Y no es fácil. Bueno, obviamente una instancia fundamental para estos efectos es el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, que dirige el ministro Wang Yi, un gran amigo de Chile que ha visitado Chile en numerosas ocasiones. Pero China tiene una peculiaridad. Ellos tienen también el Consejo de Estado, donde está también Wang Yi, pero también está Yang Jiechi, que fue canciller, estuvo en el Consejo de Estado y hoy integra el Politburó. Y él es la mano derecha del presidente Xi. De manera que tenemos esas dos instancias. Está por una parte la Cancillería y está también Yang Jiechi, una persona muy cercana al presidente Xi, que juega un papel importante en la conducción de la diplomacia china. Ahora, evidentemente está el Politburó, dentro del Politburó está el Comité Permanente, que es más pequeñito todavía, porque está el Partido Comunista, dentro del Partido Comunista la segunda instancia de poder, después el Politburó, el Comité Permanente, y obviamente que allí está un centro neurálgico de poder para todas las decisiones. ¿Cómo se vio en los días recientes el llamado que hace a las Fuerzas Armadas Xi Jinping hace algunas horas a centrarse en la preparación para el combate? Y esto después para explicarle a la gente de que el jefe de las fuerzas norteamericanas en el área pacífica haya dicho que a 5 o 6 años plazo lo que quería hacer China es invadir Taiwán y suplantar de alguna manera, tomar el liderazgo del poderío en el Asia-Pacífico en vez de Estados Unidos. ¿Cómo se toma ese llamado? ¿Es retórico? ¿Es una demostración de fuerza? De estar preparados para el combate. ¿Cómo lo miran desde afuera? Sí, por supuesto. A ver, yo diría lo siguiente. Yo creo que es importante acá entender dos cosas. Por una parte, China en este momento no está en una mala posición. O sea, como tú dijiste, creció al 2.3% el año pasado en un contexto de recesión mundial en que la gran mayoría de las grandes economías no crecieron, tuvieron un crecimiento negativo. China, por ende, ha salido relativamente bien de este difícil año que fue el 2020. Pero por otra parte enfrenta un escenario internacional complejo. Esto tiene que ver con las tensiones con Estados Unidos, tiene que ver con la campaña contra Huawei que se ha llevado a cabo, exacto, tiene que ver con la prohibición de que empresas chinas inviertan en ciertas áreas, en ciertos países. Todo esto obviamente crea un escenario incierto. Ante eso, el presidente Xi lo que ha hecho es este llamado a las Fuerzas Armadas, entiende que está manejando una situación difícil y eso tiene que responder con medidas que aumenten la productividad, sigan creciendo, hacer crecer a la economía china y por otra parte también va a seguir aumentando el presupuesto de defensa, que se ha dicho que va a aumentar entre un 6 y un 7% anual en el curso de los próximos años. Claro. Así que pon medidas en un conjunto de frentes que está tomando China. Jorge, es interesante contarle a la gente que había una diplomacia. Recuerdo que estando en China, cuando celebraron los 60 años de la República Popular, un diplomático me decía, el espíritu chino durante muchas décadas, fue incluso siglos, decía él, sé humilde y silencioso hasta que seas lo suficientemente grande. Y ese tiempo ya llegó, ya es lo suficientemente grande. Y decía, porque así el adversario no se da cuenta que creciste. Cuando ya tienes tamaño y eres suficientemente grande, no importa que lo sepan. Y me pareció interesante cómo figura, pero hoy día la diplomacia china tiene una nueva camada de diplomáticos, mucho más activos, más frontales, que son llamados los guerreros, el guerrero lobo en el fondo, como una diplomacia distinta. ¿Qué hay de esa línea? ¿Cambió de alguna manera la forma de hacer diplomacia? ¿Cambió en algunos? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que acá hay que distinguir dos cosas. Uno es la estrategia general de la política exterior
China. La recomendación de Deng Xiaoping, el líder de la reforma china a partir del año 78, sí, claro, a sus sucesores fue que mantener un bajo perfil en política exterior. Somos demasiado grandes, decía él, como para salir golpeando el pecho. Y esa fue la estrategia que siguieron Jiang Zemin desde el 92 al 2002 y la estrategia que siguió el presidente Hu Jintao hasta el año 2012. Pero cuando llega el presidente Xi, el año 2013, ya China estaba en otra situación, ya era una economía mucho más grande, mucho más poderosa, y por lo tanto él adoptó una política mucho más asertiva. Él visitó 50 países en sus primeros 5 años de gobierno, mucho más que todos sus predecesores juntos en toda la historia de la República Popular China. Entonces, él está proyectando a China de otra forma, con la iniciativa de la Franja y la Ruta, con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el nuevo Banco del Desarrollo. Entonces, es una política exterior mucho más asertiva y mucho más ambiciosa. Eso por una parte. Y por otra, en lo que tú dices en relación a la nuevo tipo de diplomacia. La verdad es que China, con lo que ocurrió con la pandemia, con el virus que se originó en Wuhan, se encontró entre la espada y la pared, criticada fuertemente por muchos países. Y lo que adoptó es, en vez de agachar el moño, como diríamos en Chile, adoptó por responder con una política más asertiva. Un aspecto interesante, por ejemplo, es que los diplomáticos, los embajadores incluso, chinos en América Latina, son muy activos en Twitter. Twitter no se usa en China. Sin embargo, los diplomáticos chinos lo usan muy activamente, y otras de las redes sociales. Entonces yo creo que ellos se han ayornado a los nuevos tiempos, están respondiendo a cómo se les trata y los desafíos que enfrentan, y en ese enfoque yo diría que no les ha ido mal. Quisiera preguntarte, Jorge, ¿cuáles son los principales conflictos internacionales que tiene China en estos momentos? De los que te voy a nombrar, si se me escapa alguno, ¿cuál es el más relevante para ti? Porque está el tema con India, lo vimos con este enfrentamiento con muertos que no se veían en años en la frontera. 20 muertos entre soldados 20 muertos indios y 4 de hecho de China. Bueno, está el tema de Asia, está el tema del Mar Pacífico, está bueno, los conflictos con el Mar del Sur del Sur de China. Gracias, el Mar del Sur de China también. Entonces mi pregunta es, ¿cuál sería, a tu juicio, los conflictos más importantes? Está la guerra tecnológica también con Estados Unidos y también con Europa. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es el principal foco de conflictos para China? Sí, a ver, China no tiene un vecindario fácil. China tiene 14 vecinos y con varios de ellos tiene serias diferencias. De partida yo diría que en lo que a los vecinos se refiere, uno de los aspectos más complejos es todo el debate que hay sobre el Mar del Sur de la China, porque China reclama que ese mar es un mar territorial chino, que ha sido mar territorial chino de tiempos inmemoriales, pero eso conflige con lo que Vietnam considera que es mar territorial de Vietnam, lo que Malasia considera que es mar territorial, lo que Filipinas considera que es mar de ellos. Entonces ahí hay un problema muy serio y que vamos a ver cómo se resuelve. En el intertanto, China está construyendo islas artificiales, está poniendo barcos, está poniendo aviones, y ese es un tema. En Estados Unidos tiene una posición muy distinta. ¿Verdad? Yo creo que ahí hay un tema complejo. Obviamente el diferendo fronterizo con India es un tema que ha tomado un nuevo vuelo y ha entorpecido seriamente las relaciones con India de una forma que no lo había hecho en muchos años. Pero obviamente yo diría que el principal tema es el diferendo con Estados Unidos, que ha escalado desde una guerra comercial a una guerra tecnológica e incluso ha llevado al cierre de consulados, lo que ya es escalar esto a otro nivel. Para cerrar, muy breve, área de influencia nueva para China, la ves en África, la ves enfatizando América Latina, porque uno dice, han sido tan hábiles también en la diplomacia que hay que poner atención a dónde sean las nuevas áreas de influencia, no de conflicto, sino de influencia que está conquistando China. Sí, yo diría que una de las cosas interesantes de la conferencia de prensa que dio el canciller Wang Yi en el día, me parece que fue el sábado, es que puso un gran énfasis en
los temas del sur global, África, América Latina, la iniciativa de la Franja de la Ruta en Asia, haciendo eso, incluso citó un poema de Neruda sobre algunas amistades son eternas, que yo lo encontré simpático. Yo diría que el sello de la política exterior china en este momento es plantearse a nivel global y extender su influencia en el sur global. Perfecto. En África, en América Latina y en Asia. Jorge Heine, muchísimas gracias por acompañarnos esta vez desde Estados Unidos en Conexión Global. Gracias a ti, Mónica. Un gusto. Igual, como siempre. Nos vamos entonces ahora a la pausa. Volvemos con el Ojo con Mario Arriagada, con más temas y debate aquí en el estudio. Como siempre, hay otras noticias importantes en el mundo y en ellas, Mario Arriagada nos dice, Ojo con. ¿Qué tal, Mónica? Así es, vamos a revisar otras noticias del mundo que están marcando la pauta informativa, partiendo por nuestra región, donde el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva dijo ser víctima de la mayor mentira judicial en la historia de Brasil, 2 días después de que la justicia anulara los procesos en su contra. Ahí vemos las imágenes. El exmandatario ofreció este miércoles su primera conferencia de prensa tras la decisión del Supremo de Brasil. Agradeció a los líderes que lo apoyaron, entre ellos el presidente Alberto Fernández de Argentina, el exmandatario boliviano Evo Morales y también al Papa Francisco. Lula dijo no sentir rencor por nadie, pero sí precisó que seguirá luchando para que se demuestre que el juez que lo condenó, Sergio Moro, actuó con motivaciones políticas. Se recuerda, Mónica, que Sergio Moro, después del caso Lava Jato, pasó a integrar el gabinete del presidente Jair Bolsonaro como ministro de Justicia. Después tuvo unas diferencias con el actual presidente de Brasil y dejó entonces el gobierno. También Lula se refirió al manejo de la pandemia, lanzando duras críticas al actual presidente Bolsonaro. Afirmó Lula que durante la emergencia sanitaria prácticamente no ha habido gobierno y acusó al líder de la extrema derecha de haber enviado al país a la ruina económica y sanitaria. La anulación de sus condenas supone una victoria judicial sin precedentes para Lula, pues recuperará sus derechos políticos y podría de hecho volver a ser candidato en las elecciones presidenciales de 2022, el próximo año nada más, a las que también pretende presentarse Jair Bolsonaro. Escuchemos a Lula. Yo sabía que la verdad llegaría, tenía tanta confianza y tanta conciencia de lo que estaba pasando en Brasil que tenía la certeza que este día llegaría y llegó. Ese día llegaría. Y él llegó. Yo sé que fui víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años de historia. Mentira jurídica contada en 500 anos de historia. Entonces, si tem brasileiro que tem razão de ter muitas e profundas mágoas. Si hay un brasileño que tiene razones de muchos y profundos rencores, soy yo. Pero no tengo el sufrimiento por el que está pasando el pueblo brasileño. Las personas pobres en este país es infinitamente mayor que cualquier crimen que cometieron en mi contra. O sufrimiento que as pessoas pobres estão passando nesse país é infinitamente maior que qualquer. Bueno, y vamos a terminar con la noticia que sin lugar a dudas ha marcado la pauta y que va a seguir marcándola a nivel internacional, porque sigue la teleserie en el Reino Unido tras la entrevista, esta explosiva entrevista a los duques de Sussex. Ahora Meghan Markle presentó una queja formal contra el presentador Piers Morgan por cuestionar su salud mental. Según confirmó CNN, la duquesa de Sussex interpuso la queja contra el canal británico ITV, donde hasta este martes Morgan era el conductor del popular matinal Good Morning Britain. Esto porque el presentador renunció al espacio al afirmar que no creía en las declaraciones de Meghan y que hizo Meghan contra la corona británica en la entrevista con Oprah Winfrey el pasado domingo. Bueno, los británicos están divididos frente a esta explosiva entrevista, Mónica, y de hecho muchos dicen de que esta es la peor crisis que está viviendo la monarquía británica en 85 años. Una teleserie que sin lugar a dudas va a seguir dando que hablar en los próximos días. Mónica.
Le agradecemos como siempre a Mario Arriagada, que nos pone en perspectiva otras noticias. Vamos a ir a presentar de inmediato nuestro panel. Constanza Jorquera, muchas gracias por acompañarnos. Ella es analista internacional de la USACH, es investigadora más del Centro de Estudios Coreanos de la USACH, secretaria general subrogante del Foro Permanente de Política Exterior. Bienvenida. Muchas gracias. Le damos la bienvenida también a Francisco Urdines. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Doctor en Ciencia Política, profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, investigador de los Centros de Estudios Internacionales y de Estudios Asiáticos de la Universidad Católica. Habíamos estado por Zoom antes. Primera vez presencial que los tenemos en el programa, así que bienvenidos con todas las medidas sanitarias que ustedes ven que tenemos también puestas. Primero me gustaría preguntarte, Constanza, ¿qué es lo más clave a tu juicio de esta Asamblea Popular que sabemos que no deciden nada, en el fondo ratifican nomás, pero igual, como de escenificación de poder? ¿Qué es lo más relevante? Para mí tiene que ver con los plazos. Asia y China en particular es mucho de símbolos. Bien, además que este plan quinquenal, que no es tan quinquenal. No, ahora mira el 2035. Claro, las 2 sesiones, la pandemia, coinciden con los 100 años del Partido Comunista. Sí, en junio, julio. Entonces también busca una reafirmación del gran sueño chino de Xi Jinping, del rejuvenecimiento de la nación china, también de dar como mucha esperanza a las nuevas generaciones. A nivel interno se ha dado mucho énfasis a los jóvenes, a nivel de cultura popular, de redes sociales, que eso es algo que no se ve mucho en Occidente porque nos fijamos como en las grandes metas económicas y tecnológicas, pero también busca allanar el camino para consolidar este gran proyecto del socialismo con las características chinas que conocemos y el liderazgo de Xi Jinping, que pese a lo que se pueda decir también internamente a partir del manejo de la pandemia fue criticado sobre todo por los jóvenes. Entonces busca consolidar ese sello, ese proyecto de que el Partido Comunista sigue vigente, considerando que es un partido envejecido, o sea, el Comité Permanente del Politburó tiene 7 personas, no hay herederos políticos que tenga Xi Jinping hasta el momento. Entonces la idea es evitar una decepción por parte de la ciudadanía porque hay un punto que tiene que ver con la legitimidad y busca eso. Quiero preguntarte, Francisco, bueno, ¿dónde está el poder en China? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque sabemos que hay un Partido Comunista Chino, que es el eje de todo el poder. Tiene 364 miembros del Comité Central, después viene el Politburó que tiene 25 y después el Comité Permanente al cual hacía alusión Constanza, que tiene 7, a la cabeza de todo, Xi Jinping. Pero uno puede encontrar los empresarios, puede encontrar el Partido Comunista, puede encontrar el ejército, pero ¿dónde está el poder realmente? El corazón del poder. Bueno, el corazón está en Xi Jinping, ¿no? Y en lo que él significa para el Partido Comunista. Pero ¿en qué perspectiva te lo pregunto? Porque ese corazón necesita sangre para poder fluir y para poder latir. Entonces mi pregunta es, ¿qué tiene que tener bajo control o de dónde tienen que venir los respaldos, las arterias, la sangre, para que él siga siendo el corazón del poder en China? Es buenísima la pregunta. El Politburó es clave, pero el Partido Comunista es como una gran red que parte del interior de China, de cada pueblo, donde hay un delegado. Cada delegado responde a una gobernación y es literalmente un árbol que confluye en una cúspide, que en este caso es Xi Jinping, y la legitimidad tiene que ser amplia. Para poder llegar a la posición de Xi Jinping, tiene uno que haber pasado incluso por todo el espectro del partido, haber cumplido posiciones a nivel político comunal. En la base. En la base, tener mucha política de base. Y los van cambiando de regiones, además, a lo largo de sus carreras también. Los van cambiando de regiones, algunos incluso en el medio ocupan posiciones dentro de empresas. Xi Jinping tuvo un rol central en las provincias del oeste y eso le dio mucho crédito. Entonces uno tiene que probarse mucho hasta llegar a la posición en la que él está. ¿Y qué poder real tiene el ejército en China? El ejército responde a la cúspide del partido. Yo creo que el poder que tiene el ejército hoy es enormemente disuasivo. Constanza recién hablaba de la importancia de la legitimación. Uno de los ejes de este plan quinquenal tiene que ver con la política hacia Hong Kong y también hacia Taiwán indirectamente. ¿Por qué? En 2049, que se ve tan lejano, se cumplen 100 años de la República Popular China y el sueño del partido es que China esté unificada. Claro. Y eso no se puede lograr sin ejército. Bueno, y ahí tenemos en el fondo un país, 2 sistemas. Tenemos evidentemente Hong Kong, ex colonia británica, tenemos
también tenemos en el fondo el tema de Taiwán, que no necesariamente toda la gente tiene que saberlo, pero cuando se produce en el fondo el triunfo de los comunistas, Chiang Kai-shek huye a Taiwán, los nacionalistas se van, y en ese minuto entonces quedan los comunistas gobernando la parte continental y queda esta isla que al principio tenía el reconocimiento internacional, después se lo quitan, que es Taiwán, que es en el fondo la vertiente de los nacionalistas y donde se quedan en el fondo. Pero la ambición de unificar el país, ¿cómo se conjuga con esto de un país, dos sistemas, Hong Kong, Taiwán, invadir algún día Taiwán, tomar control, Hong Kong con las nuevas leyes? Tiene que ver mucho con las relaciones que tiene el partido en China continental con los líderes de Hong Kong y Taiwán, por ejemplo. Vemos que con la Ley de Seguridad Nacional está mucho más estricto el control de Hong Kong. Carrie Lam sabemos que no estaría allí si no tuviera el beneplácito. La delegada de China en Hong Kong. Claro, no tendría el beneplácito de Beijing si no estaría allí en estos momentos. En el caso de Taiwán, la presidenta Tsai Ing-wen es mucho más lejana porque anteriormente y paradójicamente con el Kuomintang las relaciones eran bastante buenas. Entonces tiene que ver también por un lado reafirmar el poder, el tema de lograr este gran proyecto donde China no puede perder, pero también con evitar la contención política y la contención geopolítica, porque vemos que se ha formado, sobre todo hace un par de años, a partir de la estrategia indopacífica de Estados Unidos y de India, esta especie de cordón entre India, Japón, Australia y Estados Unidos. Entonces hay una especie como de muro de contención, nos recuerda mucho a la Guerra Fría, ¿cierto? Donde también están ambivalentes las Coreas, Japón, etcétera. Constanza, ¿tú crees que se termina la democracia o está en serio riesgo en Hong Kong, la democracia entre comillas, que se supone que sí va a respetar en Hong Kong? Que es lo que se le prometió también a Reino Unido cuando deja de ser colonia y se la devuelven en el fondo a China, con esta ley que no solo en el fondo permite detener a quien no se alinee con la postura oficial, sino que además pretenden ahora en esta asamblea aprobar otra ley que puede restringir y solo los verdaderos patriotas podrán ser candidatos. Exacto. En el fondo en Hong Kong. Entonces, ¿está realmente en riesgo esta diferencia que tenía Hong Kong? Claro, aquí tenemos que hacer una diferencia entre lo que es democracia y autonomía. Sí. En el caso de Hong Kong es podríamos decir, una democracia procedimental por el tema de las elecciones. Tutelada, democracia tutelada, no sé cómo se podría decir. Tutelada, o sea, internet libre, ese tipo de cosas, pero tenemos a Beijing, ¿cierto? Sí, siempre democracia no es, pero al menos en comparación con China, exacto, que una dictadura hecha y derecha, había algo de libertad distinta. El tema es la autonomía. Vemos que este acuerdo que se realiza con Reino Unido tiene un vencimiento, el 2047. No dice queda mucho tiempo, pero en el caso de China eso es mañana, o sea, hay que planificar todo con mucha anticipación. Yo diría que un punto importante que hay que observar es que esto del tiempo ya no es tan así en China, está acelerando todo, se ve su actuar un poco más nervioso, si lo pusiéramos como en una persona, de ver que los tiempos en el sistema internacional no son tan lentos ni tan a largo plazo, sino que todo está cambiando. Entonces, ahí está el problema. Francisco, tú decías además para controlar Hong Kong, para controlar eventualmente, si quisieran, Taiwán, necesitan el ejército, tema de poder. Otro tema de poder es la economía y esta expansión impresionante que tiene hace décadas China. Las metas que han puesto de crecimiento son conservadoras, 6%, cuando todos creen que va a crecer al 8%, pero si crece al 8% es como wow. Sobrepasamos nuestra meta incluso. Sí. Pero tiene varias cosas ahí. Quisiera preguntarte qué es lo que estamos viendo en esta Asamblea Popular que se está enviando como mensaje respecto a las metas en tecnología, en consumo interno, que es importante para China. Sí, a nivel económico yo diría que este plan quinquenal propone un realineamiento del modelo de los últimos 3-4 planes. Lo llaman algo así como de la doble circulación, pero básicamente consiste en refocalizar la economía doméstica, que ese sea el motor del crecimiento. Esperan un mundo mucho más dañado de lo que venía siendo en los últimos años. China sale más o menos bien de la pandemia, el resto del mundo aún no, por lo tanto el foco será el mercado doméstico, pasar de una industria de manufacturas a una industria de servicios, con fuerte foco en la tecnología. Eso también trae aparejado el desarrollo de energías renovables y alternativas, que es el caso de la energía nuclear, que es muy importante. Y hay un tema central que tiene que ver en el largo plazo, pero como veníamos diciendo, no tan largo, es la necesaria proyección del yuan chino como moneda
de referencia internacional. Que tiene mucha polémica porque sí se está subvaluada y siempre ha sido una pelea con Estados Unidos. Sí, y un país en ascenso, digamos, no se logra constituir como potencia en tanto no tiene control sobre su barrio. Estados Unidos lo hizo a fines del siglo XIX y principios del XX, que es lo que hablábamos recién. Una moneda de referencia internacional que aún tampoco la tiene China y la está buscando. Y en tercer lugar, en la tercera pierna, yo diría que es lo que llamamos soft power en relaciones internacionales, que es la aceptación de la opinión pública global sobre cómo se maneja el país. Ahí están muy al debe aún. ¿Cómo escribirías, Constanza, la economía china? Y te lo pregunto, bueno, tienen metas como 3% de inflación, deuda 3,6%, de 3,2 que era anteriormente, porque ahora ya van a necesitar gastar menos, se supone, a raíz de, en el fondo, de la pandemia más o menos controlada, 11 millones de nuevos empleos, el desempleo en 5,5%, pero esta no es una economía de mercado, como conocemos en otros países, y quisiera pedirte a ti que la describas, qué tan centralizada es, cuando, por ejemplo, el Estado puede decirle a los bancos tienen que mantener un 30% de crecimiento en los créditos a las pequeñas y medianas empresas. Estas son las líneas de para dónde va la economía. ¿Cómo se describe esa economía? ¿Cómo funciona en China la economía? Bueno, popularmente se le ha llamado capitalismo de Estado o capitalismo confuciano. Y cuando se le ponen apellidos yo soy un poco crítica. Esto también responde a una lógica, yo diría, regional de cómo se concibe la relación entre el Estado y los privados. Y en el caso de China tenemos que hay una intervención muy fuerte, como tú bien decías, no solamente que los grandes actores económicos estén relacionados con el gobierno, sino que sean miembros del partido también. Y ahí está toda esta especie de que se habla incluso de crecimiento artificial por cierto manejo, pero yo diría que el gran punto tiene que ver con transformar esta idea de la fábrica del mundo, que era China económicamente, donde era muy barato, donde todos podían invertir, donde estaban las grandes oportunidades, y ahora hay muchas más restricciones. O sea, China tiene más capacidad y tiene más control a nivel, y know-how también a nivel económico, de poner las reglas del juego, sobre todo actores extranjeros. Entonces, ahí está el punto. Lo otro tiene que ver con un aspecto que no muchas veces se menciona, pero es el lujo. Y tiene que ver con no solamente consolidar el consumo interno y esta idea de una gran clase media y derribar la pobreza, en fin, sino que los chinos también consuman y consuman bastante. Y sobre todo motivar sectores no tradicionales como, de hecho también lo había mencionado Francisco, como el turismo, como servicios, como plataformas tecnológicas, compras por internet. O sea, en China más independiente. Si tú fortaleces el mercado interno y la tecnología, tienes dos fuentes de dependencia, la tecnología de Estados Unidos y además las exportaciones que se van disminuyendo y te hacen más libre también para tomar decisiones geopolíticas. Francisco, te quiero preguntar, se nos va acabando el tiempo, ¿este es un gigante fuerte o es un gigante que tiene uno o más de un pie de barro? Te lo pregunto en el fondo, ¿cuáles son las debilidades de China? Aparte, bueno, yo, si me hago cargo yo de esta opinión, yo lo considero una dictadura y creo que el tema de los derechos humanos es un tema que debiera ser súper cuestionable, pero claro, con este tamaño, en el fondo, todos de izquierda a derecha miran para el lado, eso no es tema. Sí, China es una autocracia y eso no es discutible, pero sí es una potencia real, digamos, con raíces reales de poder. Para mí, lo que mencionaba antes, le falta legitimidad internacional, que es esto que llamamos soft power, en parte por ser una autocracia, pero proyecta ser la economía más grande del mundo en 10 años, y eso es casi un hecho, será así. Tiene mucha proyección militar, sobre todo en su barrio, por lo tanto es, junto con Estados Unidos hoy, la potencia que rige el sistema internacional. Es prácticamente un bipolarismo emergente este. Entonces, estamos hablando de un país que va a definir no solo la región asiática, sino nuestras vidas por los próximos años. Y no es un elemento de tensión, tú dices externo, el tema de la democracia y los derechos humanos para la legitimidad, ¿no? Pero internamente, o es otra la cultura y sí se lo permite, cuando tú vas haciendo apertura económica, ¿eso en algún momento no tensiona la falta de libertad política? Es un punto buenísimo que la ciencia política se pregunta. Cuando China entró a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, en 2001, el ala más liberal de Estados Unidos esperaba esto. A mayor libertad económica en China, habría mayor libertad política. Y no ha sucedido.
probablemente las generaciones jóvenes sí demanden lo que sus padres no demandaron. En Hong Kong, la generación joven, ni qué decir en Taiwán, tiene otro chip. En China continental, no sé si tanto, pero en el largo plazo, sin dudas, que un mayor contacto con el mundo, un mayor desarrollo económico genera mayor demanda por libertades. ¿Crees lo mismo, Constanza? Sí, estoy de acuerdo, pero también indicaría la legitimidad asociada con el tema de la satisfacción de las necesidades y las expectativas. Si la generación joven ve satisfecha su expectativa respecto a qué nivel de vida aspiran a tener, van a legitimar el gobierno. Lamentablemente, uno podría decir, todos en China forman parte del Partido Comunista, no es así, un grupo muy selecto, muy de élite, pese a que son millones de personas. Entonces, el tema de la crisis global que estamos viviendo es una encrucijada para China, porque si no cumple sus promesas... O sea, ¿más daño, crees tú, podría ser al sistema autocrático, dictatorial, una crisis económica que el beneficio que se ha dicho que podría, que el daño que se ha dicho que podría producirle la expansión económica? Exactamente. O sea, en palabras muy simples, si yo no tengo el dinero para satisfacer mis necesidades, es decir, si este gobierno no responde a mis expectativas, ya no lo legitimo. Constanza, Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global. Que gusta más verlos en persona, en medio, cuando ya lo va permitiendo, a medida que lo va permitiendo esta pandemia. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Gracias. Y a ustedes, bueno, importante reflexionar, estamos hiperconectados. Lo está Estados Unidos con los bonos soberanos que tiene China y con toda la dependencia que tienen uno de otro. Lo estamos nosotros con el cobre y con tantas cosas más, ¿no? Con China, importante para ampliar la mirada, tener siempre una conexión global. Nos vemos la próxima semana. Chao.